buenas tardes. Somos estudiantes del prestigioso Instituto Técnico Bolivariano en la carrera Técnico Superior de Marketing Digital y Redes Sociales, asignatura Realidad Nacional y Medioambiental. Somos el grupo número 4 y sus integrantes: Ligia Costa, Manuel Calle, Brandon Chiliquinga, Paulette Novoa, Rosa Pardo quien habla y Flor Velázquez. Hoy les contamos la historia que marcó profundamente el rumbo económico del Ecuador, la era del cacao, conocida también como la época del grano de oro. Este hito económico relevante en la historia del Ecuador es la economía cacotera en el siglo XIX. Después de la independencia en 1830, Ecuador, país joven en aquella época, con su economía básica en agrícola y poco desarrollada, la mayor parte de la población vivía del campo. Los productos que se cultivaban eran exclusivamente para su subsistencia. Sin embargo, hacia mediados del siglo XIX comenzó a florecer un cultivo que transformaría la historia nacional, el cacao, un producto que no solo trajo riqueza, sino que también moldeó nuestra identidad como país exportador. Aquí observamos el mapa de la República del Ecuador, destacando que la producción de cacao era en la zona costera, especialmente en la zona de los ríos. Este mapa estuvo en el siglo XIX y en el siglo XX y XXI es el mapa que está del lado de la derecha. Bien, esta es una imagen de una hacienda muy importante ubicada en aquella época en la zona de los ríos, denominada Hacienda Esperanza, de propiedad de los herederos familia Burgos. Esta importante plantación se encargaba de producir bastante producto, lo cual se exportaba a diferentes países en el mundo. Habiendo expresado y transmitido esta información, es importante también destacar el auge del cacao y los factores de éxito que tuvo en esta gloriosa época del siglo XIX, para lo cual nos va a narrar el compañero Manuel. Adelante, compañero. Así es, el auge cacautero comenzó alrededor del año 1850 y se extendió casi 70 años, alcanzando su punto máximo entre 1880 y 1920. Durante este periodo, Ecuador se convirtió en el primer exportador mundial de cacao fino de aroma, un producto muy cotizado en Europa y en Estados Unidos. Desde el puerto de Guayaquil zarpaban barcos cargados de sacos de cacao con destino a Londres, París y Nueva York. El cacao ecuatoriano era apreciado por su aroma y su calidad incomparable. Entre otros factores que explica este éxito, es tan fértil el suelo costeros del clima tropical, la ubicación estratégica de Guayaquil como el puerto principal. Además, la construcción del ferrocarril, las inversiones extranjeras e infraestructuras que facilitaron la exportación y fortalecimiento de la economía nacional. Muy bien, muchísimas gracias, compañero. Ahora también es importante destacar los personajes y las familias influyentes de aquella época, para lo cual nos va a contar la compañera Ligia Acosta. Adelante, compañera. Por supuesto. Durante esta época surgieron importantes familias que dominaron el comercio del cacao, conocidas como la oligarquía cacaotera. Entre ellas destacaron los Aspiazus, Caamaño, Seminario y Plaza, quienes acumularon grandes fortunas y controlaron el comercio internacional desde Guayaquil. A su vez, líderes políticos como Vicente Rocafuerte y más tarde Eloy Alfaro impulsaron políticas e infraestructuras que beneficiaron la economía, como la modernización del puerto y la construcción del ferrocarril. El cacao no solo enriqueció a unos pocos, sino que también cambió la estructura social del país, concentrando el poder económico y político en manos de las élites costeñas. Muchísimas gracias, compañera. Esto es importante conocerlo. Ahora también necesitamos conocer qué impacto económico y social se dio en esta época del siglo XIX en el tema del impacto económico por el tema del cacao. Y para eso nos va a exponer la compañera Flor Velázquez. Adelante, compañera.
Bueno, durante el aguaje cacotero, el cacao llegó a representar más del 70% de las exportaciones del Ecuador. Gracias a este producto, el país ingresó de lleno al comercio mundial y Guayaquil se consolidó como el motor económico del país. Las estadísticas de exportación muestran un crecimiento sostenido, con miles de toneladas enviadas cada año a Europa, Norteamérica. Sin embargo, no todos disfrutaron de los beneficios de esta bonanza. Mientras las familias terratenientes se enriquecían, los trabajadores rurales vivían en condiciones precarias, con bajos salarios y jornadas extensas. Esta desigualdad social generó tensiones que con el tiempo se reflejarían en conflictos laborales y movimientos sociales. Además, muchas personas emigraron del interior hacia la costa en busca de trabajo, combinando la composición demográfica del país. Muchísimas gracias, compañera. Es importante conocer este dato histórico. Ahora bien, también en aquella época se dio una crisis y declive del ciclo cacautero, y para eso nos va a ampliar el compañero Brandon Chiliquinga. Adelante, compañero. Listo, compañera. A pesar de los años de prosperidad, el esplendor del cacao no duró para siempre. Hacia 1920, una serie de factores provocó su declive. Las plagas que afectaron las plantaciones como la monilla, la escoba de bruja, la competencia de África Occidental, donde se producían grandes volúmenes a menor costo, y la caída de los precios internacionales. Esta combinación de problemas provocó la ruina de muchos hacendados y el desempleo de miles de trabajadores rurales. Así terminó la llamada Era del Grano de Oro, dejando una profunda huella económica y social en el país. Muchísimas gracias, compañero. Esto realmente es lamentable escucharlo, pero bueno, en todo caso, forma parte de nuestra historia. Ahora vamos a escuchar a la compañera Paulette Novoa, quien nos va a hablar sobre el impacto económico y social y la transición de nuestra moneda en aquella época, el sucre, al dólar. Adelante, compañera. Hola, buenas tardes. Pues sí. Durante el auge cacotero también se produjeron varias transformaciones en el sistema monetario del país. A mediados del siglo XIX, el Ecuador no tenía como tal una moneda estable. En el comercio interno circulaban diferentes monedas extranjeras, especialmente el dólar estadounidense, que empezó a ganar terreno por la intensa relación comercial con Norteamérica y Europa. En estas transiciones del cacao, muchos exportadores preferían recibir pagos en dólares, ya que esta moneda era mucho más fuerte que el sucre y era mucho más estable que las locales por lo general, pues no. Este uso constante marcó el inicio de la dolarización parcial, o de hecho mucho antes de la dolarización oficial, que fue en el año 2000. Desde entonces, el dólar se convirtió en un símbolo de estabilidad económica, pero también en una señal de dependencia del comercio exterior. Esto trajo varios aspectos, tanto positivos como negativos. En el aspecto positivo, permitió que el país mantuviera una moneda fuerte en el intercambio internacional y facilitó las exportaciones reflejadas en las estadísticas de crecimiento que veremos a continuación. Como podemos ver aquí en esta siguiente estadística, podemos reflejar cómo tuvimos un incremento, pues no, apenas cambió lo que es el sucre a la dolarización, que llegó a costar hasta 300.000 toneladas métricas. Más o menos en el año 2015 subió hasta 3.500, pero asimismo, en un aspecto negativo, debilitó la autonomía económica nacional, pues el valor del cacao y las finanzas del país dependían directamente de los precios internacionales y de la economía de Estados Unidos, y esto tuvo un decline, como lo podemos ver aquí, más o menos alrededor del 2019 al 2020, que declinó dando un valor de 2.435,27 centavos de toneladas métricas, pues no. Esta situación evidenció que el bienestar del Ecuador en gran medida estaba ligado al comportamiento del comercio exterior y a la demanda mundial del cacao. Incluso en este contexto, las cifras reflejan claramente cómo la bonanza cacotera impulsó el crecimiento del país. Como se observa en las estadísticas, las exportaciones aumentaron de forma sostenida entre 1870 y 1915, alcanzando su punto máximo a inicios del siglo XX. Sin embargo, esta prosperidad dependía casi por completo de factores externos, ya que los precios internacionales del cacao y la fortaleza del dólar frente al sucre.
Gracias. Bien, muchísimas gracias, compañera. Es importante conocer el desarrollo de la historia y para eso nos hablan las estadísticas. Ahora bien, tenemos un legado histórico que nos dejó este siglo XIX. Aunque la época dorada del cacao terminó hace más de un siglo, su legado sigue vivo. El cacao fue el primer producto ecuatoriano que colocó al país en el mapa mundial del comercio y sentó las bases de una economía exportadora que continúa hasta nuestros días. Hoy, Ecuador sigue siendo líder mundial en cacao fino de aroma, heredero directo de esa historia en el siglo XIX. Y aquí observamos una estadística importante en la que vemos que en el año 2024 Ecuador logró facturar por el rubro de exportaciones anuales 3.618 millones de dólares. Y vemos la tendencia desde el año 2016 hasta el 2024 en ascenso constante, esperando y aspirando que en algún momento esta fruta realmente nos ayude a un despertar económico y también social con fuentes de trabajo para el resto de la población. Nuestra esperanza está en este momento realmente y con esta estadística esperanzadora veamos qué va a suceder en un futuro. Dentro de la conclusión, podemos mencionar que la economía cacotera es un fuente de hito que transformó no solo la economía, sino también la cultura y la identidad del Ecuador. Nos enseñó que la riqueza natural, acompañada de visión y esfuerzo, puede convertirse en motor de desarrollo y orgullo nacional. El cacao no solo fue un producto, fue una historia de esfuerzo, identidad y transformación para todos. Muchas gracias.